que Dios esté edificando mi hogar, ¿no? Y yo no sé, tal vez yo sea el único, pero por mucho tiempo yo pensé que el hecho de ser cristiano, ya mi hogar estaba siendo edificado por Dios, ¿no? Resulta que hay una acción que poner, o sea, hay algo que hacer, hay algo en lo que Dios se debe de manifestar en nuestro hogar. Porque si no fuera así, entonces todos los cristianos nunca tuvieran problemas en sus matrimonios, ¿verdad? Algunos podríamos decir, bueno, Dios se hace manifiesto cuando tú lees la palabra o cuando tú oras, ¿verdad? Cuando ayunas, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros entendemos que no todas las personas pueden leer la palabra. Habrá personas que no tienen el entendimiento para hacerlo, o tal vez, yo he escuchado a veces muchas personas que dicen, yo no sé cómo orar, ¿sí o no? Entonces, en esta manera, hacemos como una separación entre los que sí podrían manifestar a Dios dentro de su matrimonio y los que no podrían. Mas sin embargo, lo que realmente significa que Dios esté edificando nuestro matrimonio, lo podemos ver en 1 de Juan 4, del 7 al 9, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos damos cuenta que Dios está manifestando su amor, pero hace algo. Él da la vida de su Hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros podríamos llenarnos la boca y decir, yo amo a mi esposa. Yo podría decir eso todo el tiempo. Pero si no lo demuestro con acciones, de nada sirve, ¿verdad? El amor tiene que decirse, expresarse, pero a la misma vez se tiene que actuar. ¿Amén? Entonces, solo es un simple repaso. Lo siguiente que veíamos era que el fundamento principal de nuestro matrimonio, como el cimiento base en un matrimonio, es la sabiduría. Decíamos que la sabiduría, conforme a Proverbios 1:7, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. El principio. Entonces, la sabiduría, el temor a Dios, por lo regular lo malentendemos, pero se refiere a un respeto, ¿verdad? Un respeto hacia la persona por lo que es y por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Yo tengo respeto hacia mi pastor, ¿verdad? Por la persona que es, por lo que él me ha hecho conmigo, me ha ayudado. Pero el respeto a Dios es mucho, mucho más grande, porque si Él no existiera, yo tampoco existiera. ¿Amén? Entonces, si eso es lo que es la base de mi matrimonio, yo no voy a batallar con que lea la palabra de Dios y a lo mejor yo tenga problemas con mi esposa, ¿sí? A lo mejor no sea la mejor esposa, ¿verdad? Pero mi respeto a Dios me hace servir a mi esposa, ¿verdad? Es por eso que si entendemos esto, no vamos a batallar con lo que la palabra de Dios nos recomiende hacer. ¿Cuántos de ustedes pensaron a las 2 semanas de haberse casado? Híjole, me lo hubieran dado con manual, ¿no? ¿Sí o no? Yo pregunté si había devolución, pues me dijeron No se aceptan devolución, ¿verdad? Pero los hombres no les hubiese servido porque nunca leen los manuales. También. ¿Sí ves? Bueno, la cuestión es que sí hay un manual. Sí. La verdad hay un manual y esa es la palabra de Dios. No solo para tratar con nuestras esposas, sino para tratar con nosotros mismos. ¿Verdad? Dice una vez en una terapia un psicólogo le dijo a su esposa, un psicólogo le dijo a una señora que estaba tratándola, dice: señora, lo que debe de hacer usted es debe irse a la cama sin sus problemas.
Dice, sí, pero es que mi esposo no quiere dormir en el sofá. A fuerza quería dormir con ella. Ahora, adentrémonos en el tema del rol del esposo en el hogar, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Así es. ¿Sí? Dios nos da ciertas responsabilidades a cada uno dentro del matrimonio. ¿Amén? Y ninguna es más importante que otra. ¿Verdad? Pero tenemos diferentes responsabilidades. O sea que en esta clase y la siguiente vamos a ver los roles de los matrimonios. Bueno, esos no, perdón. Eso no. Estaba equivocando aquí, perdón. Esos roles no, ¿ok? Si no eres mexicano, no lo vas a entender. Ahora, ¿cuáles son esos roles dentro del matrimonio? Entonces, primero, en esta clase nos vamos a enfocar en cuál es el rol del esposo, ¿ok? Y para eso necesitamos leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Amén? Cuando escuchamos la palabra cabeza aquí, estamos hablando de una palabra muy importante. ¿De qué palabra es? Liderazgo. ¿Verdad? Y la sabiduría tan grande de Dios que dice, tenemos que ser cabezas de mujer, y qué bueno que no dijo jefes. Porque nuestra actitud a veces de decir que somos cabeza de nuestra esposa, prácticamente pretendemos ser como su dueño, o sea, que ella tiene que estar haciendo lo que nosotros quieramos, y que solo en nuestra casa, como decimos, nuestros chicharrones truenan, ¿no? Y que tenemos que mostrar que quiénes son los que llevamos los pantalones, ¿no? Yo sí los llevo, pero a la lavandería. Pero para entender la palabra introducción, la palabra del liderazgo, el liderazgo es una posición que Dios nos da dentro del matrimonio, que nos da un puesto de autoridad, un lugar de autoridad, amén, pero también un puesto de sujeción, porque como estamos viendo, dice, Cristo es la cabeza del hombre, y toda cabeza, por si no lo saben, tiene un cuerpo, ¿sí? O sea que todo líder tiene un seguidor, ¿sí? La palabra liderazgo se puede explicar como si el liderazgo es influencia, ¿sí? Yo quiero contarles una historia que apenas ayer escuchamos yo y mi esposa. Estábamos haciendo en la oficina de las taxas, y una señora nos platicó la historia de su hijo. Dice que ella tiene un hijo que tiene síndrome de hiperactividad y baja, no sé, falta de atención e hiperactividad, ¿ok? Y por mucho tiempo en la escuela no sabían qué hacer con él. Se subía a las bancas, en el escritorio, todo, y hablaba bastante, ¿ok? Entonces un día decidieron juntarlo con un niño que tenía autismo. Y este niño que tenía autismo no hablaba para nada, no quería hablar con nadie, o sea, él encerrado en su mundo. Los pusieron juntos, se les ocurrió que la maestra lo pusiera junto con él. Y dicen que al final de año el niño con autismo habló. ¿Sí? Ándale, el niño ya hablaba bien a la perfección, porque todo lo que el otro niño influenciaba, de la manera que influenciaba en el otro niño, le ayudó a sacar su potencial que estaba escondido. Y todos nosotros, muchos de nosotros como esposos decimos, es que yo no soy así, es que yo no tengo liderazgo. Pero todos tenemos liderazgo porque todos tenemos un círculo de influencia en los demás, ¿sí? Que esté bajo el liderazgo no quiere decir que no tengas liderazgo. Que sea negativo tu liderazgo también es liderazgo. Si nos ponemos a pensar que nuestras acciones tienen una influencia hacia los demás, comenzando con nuestra esposa y con nuestros hijos, nos damos cuenta. Entonces vamos a cuidar cómo actuamos, porque lo que yo hago va a tener una influencia sobre mis hijos y sobre mi esposa.
entonces sí hay cierto liderazgo en cada uno de nosotros. Amén. Sí es. Algunos preguntan, ¿el líder nace o se hace? Pues a veces se hace que no sabe nada, ¿verdad? Pero sí. Un líder por lo regular se hace. ¿Sí? ¿Sí? Hay personas que tienen ya el don para ser líderes porque su personalidad extrovertida les ayuda. ¿Sí? Es algo que es positivo, pero eso no quiere decir que sea mejor líder que uno que no es extrovertido. Muchas de las veces los extrovertidos tenemos a decir cosas que no están bien. Hablamos antes de pensar, ¿no? Ajá. ¿Cómo debe un esposo dirigir a su esposa y a su familia? Bueno, ahora entendemos que el liderazgo del esposo es el rol principal dentro del matrimonio. ¿Amén? Pero ¿cómo podemos dirigir a nuestra esposa? Bueno, démonos cuenta primero que la mayoría de los problemas familiares sí se deben a esto, a que es evidente que la falta de autoridad del esposo desencadena una serie de problemas matrimoniales y económicos e incluso dificultades en la crianza de los hijos. Por lo tanto, exploremos por qué los esposos no toman el mando y cómo pueden comenzar a dirigir a su familia. Algunos hombres no toman el liderazgo dentro del hogar porque muchos de ellos no tuvieron un ejemplo en su hogar de liderazgo, ¿verdad? A veces algunos no crecieron con la posibilidad de vivir bajo la sombra de una figura paternal, ¿verdad? Y algunos que vivieron bajo esa figura paternal se mostraban con una figura de autoridad, pero que no enseñaba nada, sino que exigía, ¿verdad? Exigía obediencia. Algunas iglesias no instruyen sobre la autoridad del esposo porque temen ser acusados de machistas, pero esta no, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? No se vayan a sentir los hermanos. Muchos esposos simplemente son ociosos y prefieren cederle la autoridad en el hogar a las esposas. ¿Sí? No digan amén. Otros esposos sencillamente se rinden porque sus esposas desafían su autoridad en el hogar y le recuerdan las malas decisiones que ellos tomaron en el pasado. El número 5, algunos esposos son manipulados por sus esposas por medio de lágrimas, ¿verdad? Por medio de abstención en las relaciones sexuales o acoso verbal para abdicar su mando. ¿Sí? Bueno, estas son razones. Ahora entendamos que hay muchas de estas razones pero a pesar de haber buenas razones para no tener un liderazgo, no va a haber una excusa cuando estemos ante Dios y le digamos, Señor, es que nadie me enseñó a hacerlo. ¿Sí? Si tenemos su palabra como instrucción para ser buenos líderes, para liderar en nuestro hogar, no tenemos ninguna excusa para no dirigir en nuestro matrimonio. ¿Amén? Ahora, ¿cómo puedes estar seguro? Porque me podrías decir, creo que estás equivocado, pero ¿cómo puedes estar seguro que tu llamado es de ser líder? El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Efeso y claramente lo afirmó. Dijo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. En Efesios 5, 22 al 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos y todo. Eso viene para la próxima clase. Pero lo que nos concierne, espero que se traigan a sus esposas. Nos concierne el día de hoy es entender al marido como cabeza de la mujer. Amén. A ver, como les digo, si hay una cabeza, hay un cuerpo. Amén. A mí me gustaría comentar lo que sucede en este capítulo, porque a veces, y no lo... existe la falta de claridad en este capítulo completo del versículo de Efesios 11.
perdón, no, ¿dónde estaba? Efesios No, no. 5, Efesios 5, sí. 5:22. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, para que lo tengan anotado aquí. Bueno, ahora, nosotros entendemos que nuestro llamado es ser líderes de nuestro hogar y en nuestro matrimonio, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? ¿Amén? El de los esposos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando decimos, porque soy honesto con ustedes, yo cuando escuché esto, de pronto codé a mi esposa y le dije, ¿ya viste? ¿Ya viste quién es la que tiene que obedecerme? ¿Verdad? Pero no entendemos realmente cuál es el concepto de un líder, ¿sí? Y podemos distinguir las diferencias de la siguiente manera. La gran diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe lee la visión en la pared. Alguien más se la dijo la visión. Y está escrita ahí, mira, ahí está la visión. Mientras que un líder inspira la visión, habla constantemente de la visión, hacia dónde quieren llegar como matrimonio, ¿verdad? El jefe habla y opina antes de escuchar. Todos los hombres tenemos esa tendencia a hacerlo. Cuando nuestra esposa viene a platicarnos de un problema, por lo regular le queremos soltar la respuesta ahí en ese momento. Cuando muchas de las veces lo único que quieren es que las escuchemos, ¿verdad? El líder escucha opiniones antes de hablar. El jefe ordena para resolver problemas. El líder pregunta para escuchar soluciones. El jefe repite el proceso. El líder desafía el proceso porque cree que hay una mejor manera de hacerlo. El jefe dirige la acción y el líder promueve a la acción. El jefe delega bajo receta. Dice, ok, yo te voy a poner a cargo, pero mira, lo tienes que hacer así, ¿verdad? Pero un líder delega dando el poder y la libertad, porque cree en quién está poniendo, ¿sí? O sea, yo no sé cómo lo vayas a hacer, pero si te estoy poniendo es porque creo en ti y sé que lo vas a hacer bien. Esa es la actitud de un líder. El jefe enseña con reglamentos. Ahí están las reglas, lo tienes que seguir. Más el líder modela con el ejemplo. ¿Se han dado cuenta cómo muchas personas, jefes, dicen, en esta empresa todos trabajamos con calidad, ¿no? Y él lo dice, pero no lo hace, ¿verdad? Él no tiene que decirlo, si él está dando el ejemplo de trabajar bien, eso es un verdadero líder. El jefe busca culpables, más el líder busca soluciones. El jefe alimenta su propio ego y el líder alienta en su espíritu. Perdón, el espíritu del equipo. Sí. Por lo regular, cuando estamos yendo al trabajo, todas las personas que están trabajando en un empleo y les dan la noticia de que los van a ascender como líderes de un grupo, wow, se emociona, ¿no? Que dicen, wow, man, ya voy a ser jefe, ya voy a poder dar órdenes, ¿no? Es un viernes tal vez el día que se los dicen, se van a celebrar, se van a no sé a qué lugar, se gastan su cheque porque sienten que ya van a ganar más como jefes, ¿me entienden? Mas sin embargo no se dan cuenta que con el líder, con el puesto que se les ha dado, viene una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que con el liderazgo que a nosotros se nos ha dado como esposos, viene una gran responsabilidad. Yo creo que después de esta clase muchos hubiesen, vamos a decir, ¿cómo fue? Cuando muchas de las veces nosotros nos alegramos por la posición que Dios nos ha dado, pero es una gran responsabilidad, ¿sí? Ahora, si queremos ser discípulos de Jesús y buenos líderes, tenemos que aprender de Él, ¿amén? Tenemos que observar a nuestro Señor y Maestro, el modelo supremo del liderazgo. Muchos de nosotros a veces no hemos alcanzado a ver el liderazgo de Jesús. Se han escrito libros, todo acerca del liderazgo, y el liderazgo que Jesús ha alcanzado es tan grande, siendo que Él nunca escribió un libro. ¿Sabían que Nerón trató quemó a Roma
y culpó a los cristianos por haberlo hecho. Y Nerón era un líder, ¿sí? Y Jesús, poniendo el ejemplo sobre sus discípulos, 2000 años adelante nosotros seguimos aquí. Y le ponemos a nuestros hijos nombres como Juan, Jesús, Pedro, y al único que le ponemos Nerón es al perro. ¿Verdad? Imagínense qué tipo de liderazgo de Jesús. ¿Amén? Ahora, de cómo debemos dirigir en nuestro matrimonio, viene lo siguiente: tenemos que dirigir con amor. El liderazgo del esposo en el hogar debe estar firmemente arraigado en el amor, porque el amor es el fundamento que debe gobernar todo lo que dices y lo que haces. Vamos a recordar el versículo de Juan 1:4-16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Ahora, también Pablo animó a la iglesia de Corinto cuando manténganse alerta, les dijo en 1 Corintios 16, 13 al 14, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Miren, si tú puedes ser fuerte y valiente, también puedes ser amoroso, ¿sí? Porque podemos encontrar diferencias, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros necesitamos hacer cambios en nuestro hogar, pero no somos fuertes y valientes? Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando llegan a una casa o cuando ven un grupo, inclusive de niños, en unos 2 o 5 minutos ustedes ya identificaron quién es el líder, ¿sí o no? Sin escuchar lo que dicen, nomás cómo actúan, porque dices, mira, él es el que sigue, ¿verdad? Pero llegas a una casa y también te puedes dar cuenta quién es el líder, y a veces es un chaparrito de 5 años, o de 2 o de 3, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nosotros a veces necesitamos hacer cambios, especialmente a veces con nuestros hijos, cuando están anclados en algo y por temor a hacerlos que se enojen, no vamos y les decimos qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes también a la misma vez. ¿Por qué es importante? Porque, miren, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo con mi hijo, pues. Nosotros, él no quiere venir a la iglesia algunas veces, ¿ok? Pero yo en lo personal yo he entendido que si yo le digo, ¿sabes qué? Ok, tú decides hacer esto, pero vas a hacer esto. Vas a escuchar una prédica, vas a anotar tus notas y después me preguntas cuáles son tus preguntas y desde ahí vamos a comenzar, ¿sí? Porque yo sé que cuando él pone interés en hacer eso, posiblemente una palabra le puede ayudar más que venir de malas a la iglesia y no hacer nada, ¿sí? Sí se entiende más o menos, ¿sí? Pero no dejar de que ellos hagan lo que ellos quieran, ¿sí? Jesús es el modelo supremo de líder. Él era fuerte también y cariñoso según lo exigía la situación. Amén. La siguiente, dirige con iniciativa. El amor te va a motivar a iniciar tú el proceso de dirigir. La iniciativa está en el centro del liderazgo verdadero. Un líder no espera que otros le den ideas. Él incita y toma el primer paso. El amor de Dios inició una relación en cada uno de nosotros. Eso vemos el ejemplo con Dios, ¿sí? Dice, y le correspondimos por esa misma acción. Pero no fue que nosotros lo amamos primero, sino que Él nos amó primero. Lucas 19:10. Nosotros le amamos, perdón, no está incompleto, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Cuando ni siquiera la iglesia sabía que estaba perdida, ¿sí? En una relación de Jesús con la iglesia
Fue Jesús, fue Dios quien toma el primer paso para salvar lo que se había perdido. Si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tú serás el iniciador de una relación. Una vez dijo una señora, le dijo a su esposo, no me gusta que estemos enojados, dice, pídeme perdón. ¿Por qué no me pides perdón? Sabia la señora, ¿verdad? Quiso que él iniciara la reconciliación. La iniciativa. Tú fijarás el tono espiritual del hogar, iniciarás las devociones y la oración familiar, iniciarás la solución de problemas, la comunicación para resolver los conflictos y determinarás cómo se gastará el dinero. Buscarás oportunidades para pasar tiempo con tu esposa. A veces queremos que nuestra esposa nos diga, sácame a cenar, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros estamos conscientes que hace falta de vez en cuando. ¿Sí o no? Y fíjense, yo estoy aquí porque sé de qué estoy hablando. A veces no tomamos la iniciativa de decir, oye, ¿qué te parece? Ya hice una reservación, vamos a tal lugar. No, pero es que, no, vamos, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser iniciadores. Como líderes debemos iniciar a lo que es importante para nuestra familia. Si nosotros sabemos que es importante pasar tiempo de calidad con nuestros hijos o con nuestra esposa, empieza a pensar, hey, ¿dónde vamos a ir este verano? Vamos a hacer un viaje, no sé, 2, 3 días. Porque a veces estamos tan encerrados en el empleo y no nos damos cuenta que nuestro matrimonio se está deteriorando. ¿Sí o no? El tiempo como quiera va a pasar. El empleo unas 2, 3 días, créeme, no nos hace más ricos ni más pobres. Y la experiencia que dejas vale la pena. De verdad que vale la pena. Hay que ir a pescar. Toca tomar otro viaje. Amén. Estoy a pescar con Jenna. Pesca. Dice, cuando hagas esto, tu esposa reconocerá de una manera muy práctica cuánto te interesas por ella y por el bienestar de la familia. Tu liderazgo hará que ella confíe más en ti. Las mujeres se ven atraídas cuando ellas se sienten seguras, ¿sí? Y protegidas. Cuando eso ven en su esposo, no lo buscarán en ningún otro lado. La siguiente, dirige con el ejemplo, ¿verdad? El amor te ayudará a dirigir con tu ejemplo. Jesús sabía que su ejemplo era esencial y reconoció este hecho cuando les dijo a sus discípulos, pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo los hice, ustedes también lo hagan. ¿Se pueden imaginar? A veces nosotros pensamos que eso es... ¿cuánto nos costará lavarle los pies a uno de nuestros hermanos? ¿No? Y bueno, pues, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero en aquel entonces la diferencia entre un maestro y un siervo era muy grande. ¿Sí? El impacto fue tan grande porque, para empezar, ellos como caminaban en tierras polvorientas. ¿Sí o no? Era un trabajo que no era sencillo, no cualquiera en este caso lo hacía, sino era un trabajo que lo hacía el empleado de esa casa. ¿Sí? Mas, sin embargo, Jesús se humilló hasta ese punto por servir, por liderar con el ejemplo. Y también Pablo nos dice en 1 Corintios 11:1, sean ustedes imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Pablo también era un líder. Y él también lideraba con el ejemplo. ¿Qué pregunta podríamos formular aquí de este versículo? O sea que si Pablo me está diciendo que yo lo imite a él, entonces yo puedo imitar a mi pastor si mi pastor también sigue a Cristo. No. Porque se lo hace correctamente. No, porque nuestro enfoque es Cristo. Y lo que Pablo dice en esta etapa, pensemos que no era mucho tiempo en el que había un evangelio ya escrito para todos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si uno de ustedes me dice, oye, vamos a tal lugar, ¿no? ¿Y sabes dónde es?
le digo, sí sé, pues ¿por qué no me envías la dirección? Bueno, es que no sé la dirección, pero te puedo enseñar el camino. ¿Sí me entienden? O sea, no estaba ya todo escrito y no era que todos tenían acceso a la palabra. ¿Sí? Entonces, algo fácil para Pablo era decir, bueno, vamos a seguir a Cristo, imítenme a mí, porque no todos sabían cómo era Cristo, ¿sí? Pero Pablo sí hacía lo que Cristo decía que hiciera. ¿Amén? Ok, bueno, dirige con el ejemplo. ¿Quieres que tu esposa e hijos te respeten simplemente porque eres la cabeza del hogar? ¿O porque diriges con el ejemplo? Porque observan tu conducta piadosa, tu cariño y tu andar cristiano. Vamos a reflexionar por un momento. Diriges tu hogar con tu ejemplo, modelas la piedad, la paciencia, la pureza, la fe, la búsqueda de Dios, la autodisciplina y la entrega a la moralidad. Puedes decirle a tu esposa e hijos, como dijo Pablo, quiero que sigan a Cristo así como yo lo sigo. No, ¿verdad? O sea, tenemos que ser conscientes de que necesitamos crecer, necesitamos caminar y guiar con el ejemplo. Y cuando fallas, tú también reconoces tu falta de una manera franca y humilde, porque uno respeta a la persona que con sinceridad admite sus faltas. Ojo, la familia pierde el respeto cuando se encubre. ¿Sabes el problema que hay en el liderazgo en una empresa? Cuando un líder no quiere decir sus defectos, es porque él piensa que los demás no lo saben. Pero los demás ya saben sus defectos. ¿Sí? Pero él piensa que no lo sabe. ¿Sí? Y lo que sucede aquí es que él habla más con su falta de sinceridad. ¿Sí me explico? De que pretende ser quien él no es. Y eso afecta más que lo que él pueda estar escondiendo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Hasta aquí más o menos? ¿O me regreso desde el principio? No, dice la siguiente, dirige con mando. Te das cuenta de que tú como esposo eres el gerente de tu familia. Hablábamos la vez pasada en la primera clase, ¿no? Eres tú el encargado de tu familia. ¿Amén? Esto no significa que tú lo haces todo en la familia, pero que te aseguras que todo se hace. ¿Sí? Pablo explicó este principio del liderazgo cuando instruyó a Timoteo sobre las cualidades necesarias para los hombres que habrían de tomar el liderazgo en la iglesia. Él enseñó en Timoteo, 1 Timoteo 3 al 5, que pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Tú eres el gerente del hogar e igual que la persona que supervisa y dirige un negocio o una empresa. ¿Sí? Para dirigir eficientemente necesitas estar al tanto de todo lo que ocurre en el hogar. Esto significa que debes interesarte por la vida espiritual de cada persona en tu hogar, cuidar de las finanzas, supervisar la disciplina de tus hijos y asegurarte que se lleven a cabo los asuntos prácticos del hogar. Si eso es bastante, ¿verdad? También seamos sinceros, esto es bastante, pero es la responsabilidad de la cabeza del hogar. ¿Sí? Ahora, consideremos estas responsabilidades en más detalle. Dice Mateo 15:14, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Amén? ¿Qué tipo de ceguera está hablando aquí? Una ceguera espiritual, ¿sí? Porque estaba hablando de las personas, de fariseos, ¿verdad? Entonces, Jesús usó esta metáfora para ilustrar que estos líderes religiosos estaban ciegos espiritualmente. ¿Tú tienes la visión espiritual necesaria para dirigir a tu esposa e hijos al reino? Si no conoces la verdad, ¿cómo podrás dirigirlos hacia ella? ¿Sí? Como dice... Para llegar a ese tipo de líder, tú debes hacer lo que Jesús ordenó. ¿Sí?
¿Cuál es nuestro papel entre tantas cosas por hacer? Lo más primero es buscar primero el reino de Dios. Amén. Mateo 6:33, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Si tú no te adelantas en la búsqueda del reino de Dios, los otros aspectos de tu liderazgo no alcanzarán el objetivo que deseas con tu esposa e hijos. ¿Por qué? Porque ellos notarán que tú no sabes hacia dónde vas, ¿verdad? Lo que les dices que hagan y el ejemplo que tú les das. Amén. Así es que tenemos este versículo, debemos asegurarnos de entenderlo. ¿Qué significa que yo estoy en busca del reino de Dios? Para empezar es un proceso, ¿sí? Es un proceso de santidad, ¿sí? Es un proceso que no es una meta, porque todos decimos, bueno, cuando lleguemos ahí, entonces todo lo demás será añadido. No es así, es un proceso que yo tengo que seguir. Mira, a mí me sorprendió una vez que me dijeron que un avión llega a su destino cuando está 98, 99% fuera de su destino. Y tú dices, ¿cómo? O sea, sí me explico. Hay en la navegación hay como una instrucción para que tú te dirijas, por ejemplo, en el mar, tú te guíes por los grados, porque ahí no hay carreteras, ni stops, ni das vuelta a la derecha en cada lugar. ¿Sí me entienden? Pero un avión despega y no es que va a llegar a su destino ya desde ahí. ¿Sí me entienden? Sí, porque hay fricción. Porque de pronto el viento o la fricción lo va a guiar de pronto aquí. Entonces cuando se gira un grado fuera de su destino, ya va fuera de su curso, ¿sí? Entonces le da a la derecha y ya va 2 fuera, ¿sí? Y va así. ¿Por qué? Porque el avión, es como cuando tú vas manejando, tú no vas siempre de derecho, obviamente porque la carretera está ya sea de lado, ¿sí? Pero tú vas controlando, uno aquí, otro allá, ¿sí o no? Y eso es santidad, seguir guiándonos bajo la dirección correcta, pero nosotros tenemos que ir haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre apuntar hacia donde nosotros vamos, ¿sí? Porque de pronto nos salimos, pero lo importante es volver a regresar. ¿Sí se entiende más o menos? Pero estar en la constante búsqueda del reino de Dios es poner mis prioridades primero en Dios, ¿sí? Bueno, eso es todo un tema de saber cuál. Tú tienes que entregarte a diario a la palabra de Dios y a la oración para guiar a tu familia en la verdad. Tú eres un hombre que predica que practica lo que predica. Así es como comienza y se mantiene el liderazgo verdadero. Amén. Ahora, leamos Lucas 12:57. Perdón, me brinqué, lo siento. Los versículos que podemos igual estudiar para guiarnos en esa búsqueda del reino de Dios es en Deuteronomio 6, del 5 al 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Ese es el tipo de liderazgo espiritual que debemos de manifestar en nuestro hogar. Dirigen lo moral. Algunos de ustedes alguna vez sus papás o te decían, no mientas, no es bueno mentir. Pero llegaba el abonero y le decían, dile que no está. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? No digas mentiras, ¿no? Pero llegaba el abonero, dile que no está. Y tú todavía salías y le decías, dice que no está. Dice que no está. El liderazgo en lo moral se deriva de la intensidad de tu vida espiritual. Realmente es eso. Si nosotros no somos unas personas correctamente morales, es que no vivimos una vida espiritual.
Simple y sencillamente eso. Dios nos pide que actuemos de una manera y Él nos da todo para hacerlo. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, les pedían que construyeran, pero no les daban para hacer las cosas? Dios nos pide que hagamos, pero Él nos lo da todo. ¿Sí? Entonces, tus principios, si tú no has entregado tu vida completamente a Cristo, tus principios morales no van a ser firmes. A mí me gusta la ilustración que una vez escuché. Dicen que cuando tú llegas, no dicen, pero ayuda pues, cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú tienes un montón de llaves, ¿no? Imagínate, no es que realmente las tengas. Y tú le dices, Señor, aquí están las llaves de mi vida, ¿no? Pero bajita la mano tú ya escondiste una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú todavía no estás listo para entregarte completamente a Cristo. Y creo que todos tenemos eso. O sea, pero viene lo importante. Que cuando tú no puedes, tú te puedes humillar y decir, Señor, yo no te lo quiero entregar, pero mira, si quieres, tómalo. ¿Sí? Y es ahí entonces donde tú te entregas por completo a Cristo, pero es porque Dios sabe qué es lo que te conviene. Amén. Amén. Ahora, creo que los dejé más confundidos, ¿no? ¿No? No. Mira, ¿sabes por qué no queremos entregar la última llave a Cristo? ¿Por qué escondemos una llave en algún área? Yo creo que me doy a entender cuando digo eso, ¿no? ¿Sí se entiende? Cuando decimos... Porque pensamos que Dios nos ama por quienes somos nosotros. Si Él ya sabe que nosotros somos no de lo mejorcito, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, por su voluntad, Él decide amarnos, ¿sí? Es como... Me gusta dar ejemplos a mí de carros, pero de pronto se me vayan a confundir. Pero es como, por ejemplo, si a ti te diera pena que el asiento de tu carro estuviera roto y tú lo llevas a reparar. Por eso le compraste un tapete para que se cubra y nunca se vea. Pero tú quieres que lo dejen bien reparado, ¿verdad? A lo mejor ellos me van a entender. Y el mecánico dice, oye, mire, faltó cambiar el asiento. Y tú le dices, no, así déjalo. ¿Sí me entienden? Pensando en que Dios no es así. Dios te ama tal como es. Bueno, te ama a pesar de lo que eres. ¿Sí? Y Él decide reparar toda tu vida. Todo aquello que inclusive estás batallando el día de hoy. Todo aquello que te cuesta entregarle a Él, Dios lo quiere obrar en tu vida. Y lo va a hacer. Siempre y cuando le des la oportunidad de que lo saque de tu vida. La palabra de Dios debe ser el fundamento de toda decisión moral que tomas en la vida y en el hogar. Esta es la única manera de recibir las bendiciones que Dios te ha prometido. Jesús contaba con lo que cada uno de nosotros, Él contaba que cada uno de nosotros sabíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que a veces nos hagamos es otra cosa, ¿verdad? Y eso lo expresó cuando dijo, Él desafió a las multitudes. Y les dijo, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? ¿Sí? Si les estaba diciendo que ellos podían juzgar es porque esa facultad tenían de saber qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos viendo? Se están poniendo serios, creo que. Empieza, hermano, otra vez. Ah, quiere un chiste, ¿no? Ok, la siguiente manera de dirigir es dirige en la reconciliación. Sí, es como el ejemplo de la señora que le dijo, pídeme perdón, ¿no? No me gusta que estemos enojados, pídeme perdón. Dice, un aspecto esencial en el liderazgo moral y espiritual en el hogar es tomar el primer paso hacia la reconciliación después de un conflicto con tu esposa o con tus hijos. Recuerda que Jesús dio el primer paso para iniciar la reconciliación con nosotros. ¿Eh? Ahora,
Leamos en Lucas 9:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está otra vez ese versículo que nos enseña que Él es el primero quien busca la reconciliación. Para seguir su ejemplo, tú debes hacer lo mismo. Esto es el liderazgo verdadero. Tú sabes que las cosas no conviene que siempre estemos peleando, que azorrajemos la puerta cuando nos dicen algo, cuando sabemos que las cosas están empeorando, ¿no? Y qué es lo que comúnmente hacemos, ¿no? No dejo de hablar a mi esposa o a mis hijos, pero tú eres el que hace esos pucheritos cuando tu esposa está en desacuerdo contigo, a veces endureces tu corazón o manipulas la situación de tu esposa o hijos con tus arranques explosivos, ¿no? Si es así, esto es una indicación de inmadurez espiritual y comportamiento infantil. Necesitas madurar, tomar el mando y humillarte para buscar una solución. Después de una pelea, toma el primer paso en busca de la reconciliación. En Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La importancia, ¿verdad?, de ser los primeros en buscar la reconciliación. Hombres, ¿verdad?, varones esforzados y valientes. ¿De qué hablas, dices? Amén, ¿no? ¿Cuáles hombres van a decir? Ups. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué pasó? El punto número 8, dirige con tu servicio. Otro aspecto muy importante del liderazgo es el de ser siervo del hogar. Puede que estés pensando, ¿por qué debo de ser siervo si yo soy el líder? ¿Sí o no? Nosotros estamos pensando de un tipo de liderazgo que se ve en el mundo, ¿sí o no? En que el liderazgo, uno es el que dirige y yo no meto las manos, ¿no? Mas, sin embargo, el liderazgo de Jesús es diferente. Tu ejemplo principal está en Jesús, porque Él demostró una y otra vez que no le molestaba ensuciarse las manos para servir a los demás. Después de todo, les lavó los pies a sus discípulos y habrán estado muy sucios después de caminar por toda Judea, ¿verdad? Vamos a repetir el versículo, dice, comienza en Lucas 22, 24 al 27. Además, los discípulos tuvieron una discusión. Ese es otro versículo, pero fíjense nada más. Los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe de ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Sí? En el mundo, el que es mayor es el que se sienta a la mesa. Pero Jesús nos viene a dar el ejemplo de que Él, siendo el mayor, sirve. ¿Sí? Hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Algunos esposos diremos, pues bueno, yo no cambio pañales, yo no lavo la ropa, yo no friego los platos, pero eso es como si Jesús dijera: yo no lavo los pies. Obviamente es todo lo contrario. Si esos quehaceres no son parte de tus obligaciones principales, pero si al final del día tu esposa está estresada y tú te sientas a leer el periódico y entretenerte con videojuegos y te niegas a ayudarle porque trabajaste todo el día, habrás fracasado como líder. Un líder seguirá el ejemplo de su Señor y se levantará a servir. Hermanos, yo creo que de pronto, yo sé que aquí hay muchos buenos servidores, de verdad, pero sí hay a veces que nos cuesta demostrar el servicio en nuestro hogar. Silencio en la sala.
Y yo lo confieso, yo la verdad sí batallé por buen tiempo. Le decía yo a mi esposa, a mí no me tienes que decir qué hacer. Yo decido si lavo los platos o la ropa primero. Me dejaba decidir a mí. Pero al final yo tenía la última palabra. Hazlo tú. Pero lavamos todo. Hazlo tú al último. Ahora, dirige en la toma de decisiones. Y esta vez está al último precisamente porque en uno de los aspectos más difíciles dentro de un matrimonio es la toma de decisiones. ¿Verdad? Entre a dónde vamos, entre qué es lo que compramos, entre qué es lo que hacemos, a veces quien toma las decisiones no siempre es el esposo. ¿Verdad? La razón es porque si no estás dirigiendo piadosamente en las áreas antes mencionadas, tu esposa no te respetará como cabeza de familia en la toma de decisiones. ¿Sí? Todo tiene que ver en conjunto. Si tú trabajas en todas estas áreas desde el principio, vas a ver que tu esposa no va a tener ningún problema. Donde quieras, papi, voy contigo. ¿Sí? Si su corazón no está anclado, si tu corazón no está anclado en la verdad de la palabra de Dios, te dejarás llevar por tus sentimientos, tus emociones o la opinión de los demás. A veces tomamos decisiones en cómo estamos nosotros emocionalmente, ¿no? Y no vamos. Y ya dije. Yo recuerdo muchas veces que cuando planeábamos salir y de pronto surgió un problema, de pronto nos molestábamos y era la decisión que tomábamos. ¿Sí? A pesar de que ya habíamos quedado, ya nos habíamos comprometido a venir a algún lugar. Bueno, cuando nos invitaban a un lugar, pero no, pues ahora no voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomábamos decisiones basadas en nuestras emociones. Entonces, si nosotros decimos una palabra y después porque me siento mal ya digo otra, pues ¿qué me va a respetar mi esposa así? Si yo no cumplo lo que digo. ¿Verdad? Ok, sin embargo, si tomas el mando en amar, en iniciativa, en la vida espiritual, en ministrar a tu esposa e hijos, en la moralidad y en servir, la mayor parte de las esposas no tendrán ninguna dificultad en someterse a tu liderazgo en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tu esposa confiará en tu entendimiento espiritual, tu amor por ella y en tu habilidad para tomar decisiones desinteresadas. Ella ya habrá presenciado tu liderazgo en varias situaciones, por lo tanto, primero debes decidir si realmente quieres ser la cabeza del hogar. Mira, cuando Dios nos está dando la manera de vivir la vida para que sea una vida exitosa y saludable, Dios nos está presentando una voluntad, la voluntad de Él. Pero hablar de voluntad nos lleva a muchas áreas. Por ejemplo, los teólogos dividen para expresarse la voluntad de Dios en diferentes tipos de voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, hay una voluntad decretiva de Dios. Si Dios dijo que Cristo va a venir, así patalees y hagas lo que tú quieras, Cristo va a venir, va a volver. ¿Sí? Eso nunca cambia porque es decretado por Dios. Pero también hay una voluntad preceptiva de Dios. Son los preceptos que Dios nos da para seguir, para que sean de beneficio para nosotros. Pero al final de cuentas nosotros decidimos si los hacemos o no. ¿Sí me explico? Entonces nosotros decimos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabemos realmente cuál es la voluntad preceptiva de Dios? Dios quiere, así como tú quieres lo mejor para tus hijos, Dios quiere lo mejor para ti. Y Él te dice cómo tienes que vivir para tener una vida exitosa en tu matrimonio. Pero al final de cuentas tú decides si lo haces. Hay algunos, yo batallaba con esto, digo, bueno, pero si Dios nos ha elegido ya, entonces ¿qué importa que hagamos? ¿No han escuchado eso ustedes? Si nosotros desde antes de la creación ya nos había escogido. ¿Sí o no? ¿No les pasó a ustedes? No. Nunca se preguntaron algo así. Bueno, Dios nos escoge, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. Algunos dicen, bueno, es que eso está violando al libre albedrío. Pero en realidad lo que se está violando es la ley del amor. Porque el amor no es impuesto. ¿Sí? Esto ya me estoy metiendo en teología. Entonces.
Pero nosotros debemos decidir ser líderes de nuestro hogar si queremos vivir una vida exitosa. Porque a veces esto nos suena duro. A mí me suena duro esto. ¿O para ustedes se les hace fácil? Pero lo tenemos todo en Cristo. Amén. Todo lo podemos en Todo lo podemos en Cristo. Amén. Ahora, si tú tomas el mando en amar, tu esposa, si tu esposa se niega a someterse a la autoridad en el hogar, pregúntate primero si has demostrado liderazgo en todas estas áreas. Mira, cuando los problemas a veces de los matrimonios vienen disfrazados y por lo regular se ataca un área que no es la que hay que arreglar. Un hombre que, por ejemplo, hace una mala inversión, toma todos sus ahorros de toda su vida, es dinero de su esposa y dinero de él, y hace una inversión que al final de cuentas lo pierde todo, entonces la esposa puede llegar a quejarse de la decisión que él tomó. ¿Verdad? Y entonces podríamos pensar que para arreglar ese problema, pues nomás que consiga el dinero para atrás. ¿Sí o no? ¿Eso arreglaría el problema? No. Claro que no. El problema del dinero es lo de menos. La cuestión es que lejos de que el hombre sea el problema, es que él no ejerció nunca liderazgo y confianza en su esposa. Como para que ella venga a quejarse por dinero, si se supone que debe de estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y por lo regular decimos, si vas a un lugar de consejería, pues es que él hizo eso, pues es que ella hizo esto. El problema no es eso. El problema es que no se ha ejercido liderazgo y cada uno de los dos no ha hecho lo correcto. Tiene que ir más a lo profundo. ¿Sí? Ya lo centré más todavía. Y es importante, o sea, Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Sí? Para tomar una decisión nosotros tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos. Ok, yo voy a tomar la decisión, yo tengo la responsabilidad de tomar la decisión en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo soy el líder. Pero voy a escuchar a mi esposa, voy a escuchar a mis hijos, no la voy a tomar nomás porque a mí se me antoja. ¿Sí se entiende? Si yo soy el encargado de tomar las decisiones en mi matrimonio, yo tengo que escuchar. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Averigua todos los datos importantes, consideras todas las opciones antes de tomar una decisión. Para tomar buenas decisiones es esencial tener todos los datos. Yo seguido tomo decisiones todavía y tardo a veces para consultarle a mi esposa. Pero sí es importante consultar en detalles, porque ella tiene una agenda y de pronto nos dicen, de pronto quedo con alguien en vernos tal día y resulta que mi esposa me dice, oye, pero ese día tenemos que hacer esto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar a nuestra esposa. ¿Consideramos los intereses de tu esposa y de tu familia o solamente lo que es más fácil para ti? Lo más fácil no siempre es lo más prudente. Además, ¿buscas maneras de llegar al acuerdo con tu esposa? Vamos a leer al siguiente porque está haciendo. Primera de Corintios 7, del 3 al 5, dice que el marido cumpla su deber para con su mujer. Bueno, esto tiene que ver en la toma de decisiones también. E igualmente la mujer la cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muchos hombres decían, amén, ¿verdad? No, ya decía yo, mira. Vamos a leer el siguiente.
No se prive el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, perdón. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿Sí? Es importante que en la toma de decisiones, también en las relaciones íntimas como pareja, ¿sí? No llegar a un acuerdo junto con tu pareja es de mucha importancia. El deber fundamental del esposo cristiano es de amar a su esposa, y de aquí decidimos que hay algo que el esposo debe hacer por su esposa. ¿Qué es lo que debe de hacer el esposo por sus esposas? Les voy a contar un chiste para que no se no es cierto. Amén, dice la hermana. No le dicen más amén a los chistes que La palabra. que la palabra, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué se le gustan los chistes también? No, pero en el chiste porque ya estamos atrasados. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre por la esposa? Amarla y cuidarla. Amarla. Tomarla en cuenta. Amén. Esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Así como a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por su iglesia? Murió por ella de su vida. Sí, sacrificó por ella, ¿no? ¿Por cuál propósito? ¿Cuál era el propósito de sacrificarse por ella? ¿Por qué lo habrá hecho? Por amor, para salvarnos. Para santificarla y presentársela a sí mismo. Amén. Ningún sacrificio para Cristo pudo haber sido tan grande con tal de salvar a su esposa y santificarla. Cristo no la embelleció primero y luego la amó. Cristo la amó primero y luego la embelleció. ¿Sí? Amén. De igual manera, los esposos deben de amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. ¿Sí? Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembro de su cuerpo. Sabemos entonces con esto que nosotros como esposos, lo que debemos hacer con nuestras esposas es el de trabajar en embellecerlas. Ahí van a empezar a comprar unas cremas, ¿no? Sabemos que lo que está hablando es embellecerlas en su carácter, espiritualmente, ¿verdad? Sí, porque tal vez a su esposa le haga falta madurar espiritualmente, pero estás tú, su esposo, para animarla en su relación personal con Dios. Y si ella es más madura que tú aún, también puedes animarla a seguir adelante. ¿Sí? Porque obviamente hay casos así, ¿no? De que la mujer está más metida en la palabra, está constante más en la palabra de Dios, pero animarla, decir, porque a veces lo que hacemos es quererla rebajar, ¿no? O ponernos en contra de ella. ¿Cómo es que tú vas a poder más que yo, ¿no? O tal vez no el esposo esté negativo en el liderazgo de su esposa, porque a veces presenta más liderazgo que el esposo, ¿no? Pero eso también lo vamos a hablar en la siguiente clase con respecto al rol de la mujer. Podríamos decir como personas podríamos decir lo siguiente: ¿cómo es posible que yo, siendo una persona débil y pecadora, puedo hacer algo por mi esposa igual que lo que Cristo hizo por la iglesia? ¿Cómo es que yo puedo hacerlo? O sea, porque pensamos que lo mismo que hizo Dios por su iglesia, entonces es como nosotros lo debemos de hacer. No, o sea, porque
Cristo da a su esposa lo que ella necesita, no lo que ella quiere. ¿Sí? La iglesia necesitaba de ser santificada. Nosotros no podemos perdonar los pecados de nuestra esposa porque ya han sido perdonados, ¿sí? Pero nosotros sí podemos suplir las necesidades de nuestra esposa. O sea, no se trata de que lo que hizo Cristo por la iglesia nosotros lo tenemos que hacer con nuestras esposas. Se trata que de esa misma manera nosotros debemos de amar a nuestras esposas, ¿sí? Dice, el punto es que Cristo ama a su esposa, que como decía en Romanos 5:8, ¿no? Dice, que sin merecerlo decidió amarla, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? O sea que Dios amó a la iglesia aún sin merecerlo. ¿Amén? Hermanos, Dios es bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Es increíble que tanto amor que Él nos da, su manera de amar, y que nos hemos estando dando de topes por tantos años, porque no queremos escuchar, o que no queremos leer su palabra, o porque, para mí, honestamente, diría que no es difícil. Bueno, sí, no es que sea difícil o fácil, sino que ayuda mucho que el pastor Hugo está predicando acerca del egocentrismo. Porque va conectado algo con lo que nosotros necesitamos hacer dentro del matrimonio. Morir a nosotros mismos. ¿Sí? Y el morir a nosotros mismos es para que enfocarnos en nuestro matrimonio, con pareja. ¿Sí? Y quitar de nosotros lo que traemos de nuestro pasado, o de cómo vivíamos, para empezar a construir un matrimonio saludable que pueda glorificar